Bienvenidos a Palabra de Jóvenes. A partir de este momento, Milenio abre el debate. En esta ocasión, el tema que nos da cita para debatir con la pregunta: ¿se debe regular o abolir la prostitución? Para regular, Vivian, Regina, Tona, bienvenidos. Para abolir, Ernesto, Ana y Mariana. La prostitución ha sido cuestionada de distintas maneras. Primero, por ser una forma de trata de personas, una forma más de fomentar la violencia de género, pero también como una alternativa al trabajo, una alternativa laboral que requiere de derechos y también obligaciones, como cualquier otro trabajo. Por eso aquí los argumentos, que comience el debate. Vamos al primer argumento del equipo a favor de una regulación de la prostitución en México. A cargo del primer argumento está Vivian. Ellos intentarán defender a lo largo del debate la frase "la regulación" como lo pertinente de la libertad. Adelante, Vivian, minuto y medio. Partimos de la premisa que en la sociedad actual no se permite la prostitución. Sin embargo, vemos que hay mujeres que son orilladas por la pobreza y otros factores externos a mercados negros, donde son raptadas y las obligan a hacer cosas en contra de su voluntad. ¿Qué defendemos de nuestro lado? Defendemos políticas públicas que nos ayuden a atacar esos problemas estructurales para que las mujeres que están obligadas a estar en este mercado no estén obligadas. Sin embargo, creemos que si podemos ayudar a las mujeres que sí quieren estar ahí, ellas están en completa libertad de estar en este trabajo digno. Creemos que esto tiene grandes impactos para ella. En primer lugar, tienen derechos laborales. Esto significa que ahora tienen salarios más dignos, que tienen seguridad social, que tienen muchas más prestaciones y regulaciones laborales. Esto en lo que impacta es que ahora va a haber menos trata, porque ya no son personas anónimas, ya no son personas en las que podemos clasificarlas como crímenes de bajo riesgo, en tanto que las personas pueden agredir de dichas mujeres y nadie se entera, porque nadie sabe quiénes son, porque no es un mercado que está regulado. Cuando las mujeres entraron a la oficina y cuando esto se permitió formalmente, fue el momento en el que pudimos verdaderamente regular el acoso sexual que sucedía dentro de estos espacios. Creemos que al legalizarlo y al regularlo, mejoramos las condiciones de estas mujeres para que ellas puedan llevar a cabo su trabajo de manera mucho más digna y de mucho menor riesgo para ellas y sus familias. Gracias, Vivian. Pasamos primera ronda de preguntas y respuestas. Es momento de refutar el primer argumento. ¿Qué preguntas le harían al equipo que está a favor de una regulación de la prostitución? Vivian, en México hay alrededor de 500,000 de casos de trata de personas. ¿Qué tan eficiente puede ser una regulación para verificar todos estos casos y garantizar que la libertad se esté protegiendo? Creemos que en tanto que se manejen la ilegalidad es mucho más probable que se den estos casos. Cuando ya es legal, es mucho más fácil revisar a quién están metiendo, quién está ahí por su voluntad y quién no. En ese sentido, de nuestro lado cae ese argumento. Según la Comisión de Derechos Humanos, el 45% de las mujeres que están en la trata se meten ahí por sus familias. Entonces, ¿su tipo de políticas públicas también se metería a las relaciones familiares de estos individuos? A ver, aguas, Ernesto, con ese argumento. Porque nosotros ya concedimos que dentro de esta industria hay mucha explotación y mucho abuso, que también hay bajo el status quo. Nos van a lanzar muchas cifras y nos van a decir que esto no cambia bajo la regulación, pero mejora. Y creemos que ese es un beneficio inherente a nuestro lado. A ver, pero ¿cómo le van a hacer vuelta? O sea, ¿cómo le van a hacer frente, mejor dicho, a la informalidad? Porque hay muchos otros oficios que están regulados y legalizados en México y aún así hay impunidad, hay robos, hay otros delitos. O sea, ¿cómo le van a hacer? La cosa aquí es que nosotros vemos un status quo en el cual es completamente ilegal. Entonces, todas las personas que trabajan en eso están desprotegidas. Si nosotros podemos llegar a proteger al menos a la mitad o proteger a más personas, ya te estamos ganando el debate, porque a estas mujeres la realidad es que las asesinan y estos crímenes van completamente impunes. Y si nosotros estamos ayudándoles a estas mujeres, ya estamos ganando. Tonatiuh, entendamos esa perspectiva, pero lo que tú no estás entendiendo es por qué es ilegal, ¿verdad? Porque ahorita si alguien trata en blancas, hay un castigo punitivo. Si lo legalizas, ese mismo castigo es mucho más fácil verificar, porque no se sabe si se está actualizando los supuestos de qué es trata y qué es una decisión libre. Nosotros no estamos a favor de legalizar la trata de blancas. Estamos a favor de darle a las mujeres que quieren estar ahí la opción de hacerlo legalmente y de darle a las mujeres muchísimas más protecciones para que no abusen de ellas, como pasa de su lado. Concluye así esta primera etapa de preguntas y respuestas. Pasamos al primer argumento del equipo en contra. Ellos quieren abolir la prostitución. Ya han dado un poco
muestre los argumentos en esta etapa de preguntas y respuestas, pero ¿cuál es la frase que intentarán defender a lo largo del debate? Tenemos que permitir la libertad antes que la prostitución. Ernesto nos presenta el primer argumento del equipo en contra. El problema con la afirmativa es una falta de contexto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que no estamos legalizando y en vez decimos abolir la prostitución? El problema es precisamente la protección de los individuos, ¿verdad? Porque la razón por la cual estas políticas son ilegales es precisamente para cuando se haga un crimen de trata de personas puedas impugnar. La legalización no solo le da derechos a las trabajadoras como derechos y obligaciones, el problema es que también estás legalizando trato inhumano. ¿Por qué? Bueno, tenemos un par de datos. Primero, según el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en México hay alrededor de 500,000 de casos de tratas hasta el año 2016, de los cuales 70,000 fueron trata de menores. ¿Cuál es el problema con esto? Que si de la nada decides legalizar este tipo de políticas, el problema principal es que no puedes garantizar la protección de los individuos, ¿verdad? Precisamente en México, con los índices de corrupción de este país, pero mucho más con la cantidad de casos que hay de trata de personas, no puedes garantizar que se verifiquen todos los casos para ver si hay o no trata. Adicionalmente, vemos que el 45% de la gente que está en este tipo de servicios se impulsan ahí no por el crimen organizado, sino por sus propias familias, ¿verdad? Entonces, el problema con la afirmativa es no puede crear ningún tipo de política que diga, sí, lo podemos regular. ¿Por qué nuestro lado es mejor? Porque no importa si es trata por decisión individual, por tu familia o por crimen organizado, todos los casos se están verificando. El problema aquí no es estar en contra de la libertad, es estar en contra del abuso. Gracias, Ernesto. ¿Qué preguntas hacen ante el primer argumento del equipo en contra? A ver, Ernesto, ¿a ti te preocupa mucho el trato que le van a dar a estas personas al legalizarlo? La cuestión aquí es que no es más fácil cuidar la situación en la que uno trata a estas personas, porque a las prostitutas, porque son ilegales, las golpean y las tratan de una manera terrible, pero si tienen un registro en el IMSS y si el gobierno puede saber dónde están, ¿qué no es más fácil evitar que abusen de ellas? ¿Y qué tan probable es que una persona que esté abusada de verdad vaya a un instituto que el contexto social no es suficientemente liberal como para que se protejan? Lo importante es que tenga la posibilidad. Y al día de hoy, estas personas no tienen esa posibilidad. Bajo nuestro lado, las personas sí pueden ir a denunciar. Incluso, pues si no lo hacen como tú nos dicen, pueden ir a hacerlo. Al día de hoy no pueden. Si las asesinan, no las pueden encontrar. Oye, Tonal, ¿los strip clubs son legales en México? Sí, lo son. ¿Y sabes cuántos reportes de tratas de personas se registran? Espérame, lo que pasa con todos sus datos es que se están disparando en el pie. Ustedes defienden el status quo en el que precisamente suceden todas estas cosas, todos estos abusos. Lo que significa que si no podemos identificar a las menores bajo su lado, ¿qué les hace pensar que ahora sí se va a poder? Nosotros lo que decimos es que si las tienen identificadas ustedes, las podemos identificar nosotros y regularlo. La diferencia entre los casos es nosotros estamos hablando de una circunstancia en la cual no importa de dónde sea la trata, no importa quién es el individuo o individua involucrado en ese tipo de actos, se va a investigar para ver si es legal. No, espérate. ¿Cómo les ha funcionado esa medida y de nuestro lado investigación? es que todos los casos investigan. En el suyo es ver, dependiente, Ernesto, en su lado es dependiente que las O sea, mujeres en tu lado tengan sí la pueden posibilidad. investigar y en el nuestro no. A ver, pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado con todas las mujeres que no necesariamente se dedican al trabajo sexual, pero si son desaparecidas, si son víctimas de feminicidios, incluso en manos de sus parejas? O sea, su argumento se cae totalmente ahí. Es muy malo que no se hace investigación en esos casos, pero es mucho peor con las trabajadoras sexuales. Les tengo una pregunta, Es igual, chicos. es ¿Ustedes igual. creen realmente que el trabajo sexual se puede abolir? Con esto termina esta ronda de preguntas y respuestas. Tendrán que responder en la siguiente ronda o en su siguiente argumento. Muchísimas gracias. Pasamos al segundo argumento en contra. En esta ocasión lo presenta Ana. Muy bien. El argumento de este lado es que incluso que pudiera funcionar para dar cierto nivel de seguridad a las personas que se dedican al trabajo sexual, sería la salida fácil del Estado mexicano. Porque, a ver, ustedes están hablando sobre todo de las personas que realmente deciden estar ahí, pero ¿cuántas personas pueden tener la libertad de decidir estar ahí? Porque no hay libertad cuando no hay igualdad. Y México debe estar preocupado primero por dar igualdad de condiciones en educación, en salud y en empleo y en trabajo decente. Entonces, a ver, hay más de 500,000 rechazados en las universidades públicas de México. Los empleos, aun cuando tengas un título universitario, son pésimos. No tenemos seguridad social, sobre todo en esta generación. Entonces, las personas, y sobre todo las personas jóvenes, estamos siendo víctimas de la circunstancia. No estamos aquí para decidir libremente si queremos dedicarnos al trabajo sexual o no. A ver, es la salida fácil.
no estamos preocupándonos realmente por dar igualdad y por dar un nivel de seguridad que puede ser mayor